Marina Rosenberg es una diplomática israelí. Recordarán seguramente ustedes más de una entrevista cuando se desempeñó como embajadora del Estado de Israel en Chile. Hoy es la vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación, de la Anti-Defamation League. Está allí en New York y ya está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo está? Dani Salzman la saluda. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, con gran preocupación, no solo por lo que sucede en Israel, estamos observando un crecimiento, pero casi, yo diría, brutal del antisemitismo, o por lo menos de las acciones antisemitas en el mundo, y no dejan de llamar la atención específicamente lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Pero quisiera que nos contara cómo lo evalúan, cómo lo monitorean desde la Anti-Defamation League. Sí, bueno, la verdad que el enfoque en estas últimas 3 semanas fue en apoyar a Israel y a los israelíes y trabajar para liberar a los rehenes que aún están en Gaza, pero al mismo tiempo y de manera no sorprendente, lamentablemente, vimos un crecimiento drástico en incidentes antisemitas en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, incluso Latinoamérica, pero diría que Europa y Estados Unidos son las zonas que más se nota esta alza. En Estados Unidos estamos hablando de una alza de 388% en incidentes antisemitas comparado con la misma época el año pasado. En Europa, en Francia, el Ministerio de Interior está hablando de 588 incidentes en estas últimas 3 semanas. Nuestros colegas en Gran Bretaña están hablando de un alza de 1.350% en incidentes antisemitas en Britania comparado con el año anterior, la misma época. Y lo mismo vemos en Austria, Alemania y otros países. Ahora, los números son terribles, pero detrás de cada número hay un individuo o una institución judía que fue agredida, y cuando hablamos de incidentes puede ser desde incidentes de vandalismo a incidentes de ataques físicos a individuos o instituciones judías. Hay mucha preocupación. Estamos muy activos trabajando con las comunidades judías aquí en Estados Unidos, en Europa, como también en Latinoamérica, para proteger a las instituciones y a los individuos, trabajando juntos con el gobierno, con el Congreso y también aquí en Estados Unidos con la FBI y las policías locales para asegurar que las comunidades judías puedan seguir en su día a día. ¿Cuál es no sé si el origen por sería ir demasiado atrás, cuál es la razón por la cual evalúan ustedes hay un crecimiento tan grande del antisemitismo? Me voy a referir específicamente a Estados Unidos, porque a diferencia de Europa, Estados Unidos parecía ser, no digo una isla porque siempre hubo antisemitismo, pero era uno de esos lugares donde institucionalmente los judíos podían desarrollarse con cierta tranquilidad. ¿Cuándo empezó esta ola, por ejemplo, que en las universidades más prestigiosas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, haya agrupaciones antisemitas, antiisraelíes, pero antisemitas en el fondo? Sí, bueno, hay varias razones que pueden explicar un poco esta situación tan dramática. Una de ellas es la polarización política y la radicalización del discurso político aquí en Estados Unidos, como también en otros países, incluso lamentablemente en Latinoamérica. Los extremistas de los dos lados del mapa político se sienten hoy en día con más libertad de abiertamente expresar sus opiniones antisemitas, algunos escondiéndose detrás del antisionismo, anti-israelismo, pero otros ni siquiera hacen el esfuerzo de usar esa máscara y son directamente antisemitas. Lo vimos también esta tendencia empujada de alguna parte también por el expresidente Trump, que abrió las puertas a dichos extremistas, y no estoy hablando específicamente del antisemitismo. Al final, cuando nosotros luchamos contra el odio y el extremismo,
es contra cualquier persona y cualquier comunidad marginalizada, y es por eso que trabajamos juntos también con otras comunidades aquí no judías, como los americanos de origen asiáticos, los negros americanos, comunidades LGBTQI+, inmigrantes, porque todos estamos al final luchando contra esta radicalización del discurso. Otro tema es obviamente el tema de las redes sociales, que por un lado es un recurso muy positivo para compartir información y opiniones, y todos la estamos usando, pero por otro lado también se usan como megáfono para ideas extremistas, discursos de odio, incitación al odio y hasta incitación a la violencia. Nosotros tenemos un centro de investigación que se enfoca solamente en el tema de redes sociales y tecnología, también toda la industria de gaming, de juegos online, que vemos muchos discursos de odio, y trabajamos en conjunto con las diferentes plataformas de redes sociales para tratar de guiarlas para mejor luchar contra el discurso de odio en sus redes. A ver, ¿cómo se puede explicar, o si es que se puede explicar, que por ejemplo desde movimientos como Black Lives Matter surjan expresiones o actos antisemitas? Lo digo porque si alguien tendría que comprender lo que significa ser una minoría, ser perseguido, serían justamente ellos. Digo, hay algo que incluso excede el antisemitismo. O sea, hablamos antes, mencionabas a Trump y el tema del supremacismo blanco, pero justamente el pueblo judío está del otro lado, ha tenido que sufrir ese tipo de supremacías. Sí, bueno, lamentablemente en nuestra historia como judíos y judías ya conocemos que cualquier excusa para odiarnos y para discriminarnos por ser judíos es fácil de encontrar, y que muchas veces sufrimos el doble discriminación de los dos lados. Entonces, en el caso, como bien mencionaste, de de la supremacía blanca, que nos ven como una minoría no blanca que trata de reemplazar a la raza blanca pura, trayendo también inmigrantes, etcétera, y varias teorías de conspiración. Y por otro lado, ciertas personas en la minoría americana negra nos ven a nosotros como los blancos colonialistas, etcétera. Entonces es casi un lose-lose, pero sí quiero decir que obviamente no todos son así. Tenemos muy buena colaboración con líderes e instituciones aquí en Estados Unidos. Estuvimos marchando juntos hace un mes atrás aquí en Washington, conmemorando los 60 años de la marcha sobre Washington con Martin Luther King, y estuvimos juntos con la comunidad negra. Así que también allí obviamente hay división. Y desde el punto de vista de las universidades que te mencionaba antes, ¿qué se puede hacer? Porque uno siempre espera que los espacios de más ilustración, de gente que puede leer, que puede acceder a la información, que puede acceder al debate, haya cierta racionalidad. Parece haberse salido de cauce incluso dentro de esos ámbitos. Sí, absolutamente. Yo diría que eso es uno de los temas que más nos preocupan a nosotros como institución que lucha contra el antisemitismo y el odio. Estamos trabajando también con organizaciones estudiantiles como Hillel acá, que están casi en todos los campuses, trabajando con los estudiantes judíos, empoderándolos de cómo poder luchar contra este antisemitismo, movilizando muchos líderes americanos, judíos y no judíos, que contribuyen a esas universidades para que pongan presión sobre las administraciones y los y las presidentes de esas instituciones, para primero tener un mensaje bien claro condenando el terrorismo y el antisemitismo. Segundo, adoptar la definición de trabajo de la IHRA. Tercero, tomar medidas concretas para luchar el antisemitismo en campus, y asegurarse que se condena a esos estudiantes que hoy en día están apoyando el terrorismo. Ya no estamos hablando solamente de incidentes de antisemitismo,
sino en demostraciones en campuses aquí en Estados Unidos, donde estudiantes que se consideran pro-palestinos, pero en realidad lo que están haciendo es apoyando a Hamas, celebrando el asesinato de judíos y judías en Israel, y haciendo llamados públicos para la destrucción del Estado judío. Y eso es algo que es inaceptable para cualquier persona con mínimo estándar de moral. ¿Cómo se hace? Porque parece haber una paradoja, ¿no? Cierta simpatía con el pueblo judío se desarrolla cuando el pueblo judío es solamente víctima, cuando el pueblo judío toma en sus manos el derecho de defenderse, ya se les va a los demás la simpatía, y lo digo no solo por una persona en un campus o en una oficina o en la calle, incluso a los jefes de Estado. ¿Qué hay que hacer para, entre comillas, conformar a la gente, dejarse matar y permanecer víctima? Lo digo porque parece una paradoja que el Estado de Israel justamente aportó. O sea, por primera vez, o por lo menos en los tiempos modernos, el pueblo judío no es tan fácil de masacrar. Y cuando lo intentan, reciben a cambio lo que corresponde de cualquier Estado soberano para defender a su población. Y eso parece ser el motivo del antisemitismo o del antisionismo. O sea, ¿qué debiera hacer Israel? ¿Cómo se le explica a la gente que no puede ser eternamente víctima para ser querido? Sí, es una complejidad que no tengo respuesta, pero sabes, decís que hay gente que quiere a los judíos solo cuando somos víctimas. Estuve leyendo un libro muy bueno que con el título Las personas quieren solamente a los judíos muertos. O sea, ni siquiera víctimas y ni siquiera cuando somos fuertes y tenemos nuestro ejército y nos podemos defender, porque critican cuando nos defendemos y critican cuando hacemos como que si fuéramos víctimas. Entonces creo que lo más importante acá, y es lo que todos tenemos que hacer, es buscar esos aliados fuera de las comunidades judías, si es en los gobiernos, en los congresos, en la sociedad civil, en las universidades, tener estas conversaciones abiertas. Hoy en día hay tanta información para compartir de la masacre que ocurrió en Israel, información de lo que sigue ocurriendo en contra de los judíos y judías en el mundo. Venir de una posición, no somos víctimas, ya no somos los judíos del siglo pasado y siglos pasados, de nuestros antepasados, de los pogromos que tuvieron que pasar en Europa del Este y después en el Holocausto. Somos un pueblo fuerte, resiliente, con un Estado judío fuerte y resiliente, pero eso no quiere decir que los gobiernos nacionales y locales deben tomar responsabilidad sobre la seguridad de las comunidades judías y luchar de la manera más clara contra el antisemitismo en cada país. Ahora es cierto que hay muchos gobiernos, incluso aquí en Estados Unidos, incluso en Europa, que están muy comprometidos en la lucha contra el antisemitismo, y aún a pesar de ese compromiso no es suficiente y vemos alza en incidentes, y por eso es tan importante también encontrar aliados en la sociedad civil, en los sistemas de educación, y trabajar juntos con ellos y con ellas para cambiar esta cultura de odio y discriminación. No sé si algún día vamos a llegar, Dani, a la situación que no exista antisemitismo en el mundo. Probablemente no, porque conocemos bien la historia y va a seguir. Pero creo que lo más importante es que hoy en día, y gracias a también la tecnología y el poder de comunicarnos todos juntos, tenemos una fuerza mucho más grande de cualquier otro momento en la historia, y vamos a poder luchar contra esto y salir más fuertes aún. Hay una vieja frase que dice que si los judíos no existiéramos, los antisemitas no se hubieran inventado. Pero bueno, Así es. la última pregunta, vos mencionabas el tema de los gobiernos, del compromiso, y después aparece el secretario general de Naciones Unidas a decir que una masacre con violaciones y decapitaciones no se produce en el vacío. ¿Cómo tomaron esa referencia? Y estamos hablando de la autoridad máxima del organismo que nuclea a todos los países del mundo. Sí,
Mirá, mi percepción personal de la ONU la voy a dejar por ahí a otra entrevista. Tuve mi experiencia trabajando ahí con la ONU y no tengo un gran estimo para ese organismo. Eh, pero los dichos de Gutiérrez fueron condenados no solamente por nuestra organización, la ADL, sino a nivel mundial. Yo creo que esta frase que vos mencionaste no tenía que estar en su declaración. El resto, él condenó la violación, la violencia de Hamas y la masacre y todo, pero esta frase realmente fue, como decimos, out of place, no tenía que estar allí. Y vamos a seguir condenando a cada líder, si es de la ONU o si es presidente de algún país, incluso países latinoamericanos, que tienen esta doble estándar de decir que luchan por derechos humanos y la protección de minorías marginalizadas, etcétera, etcétera, pero cuando viene el tiempo de proteger a los judíos, allí se callan y no abren la boca. Lo estamos viendo en Latinoamérica como también en otros lugares, pero al mismo tiempo, cuando hacemos y miramos las estadísticas, la mayoría de los países democráticos civilizados hoy en día tomaron una posición muy clara a favor de Israel, a favor del derecho del Estado judío a defenderse y a luchar contra el terrorismo. Y, y Eso no cuando, nos y cuando van a Naciones Unidas, todas esas naciones más o menos coherentes son minoría. Y ese es el gran problema de Naciones Unidas, ¿no? Eh, absolutamente. bueno, en Naciones Unidas que tiene países que no tienen ni democracia, ni ley, ni nada, y de repente integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, es verdad, es para otra nota, Marina, te vamos a convocar en otro momento, pero bueno, no deja de ser uno de los síntomas, una de las cosas, hasta yo podría decir, sin saberlo, de las presiones que debe sufrir un secretario general para tener que incluir esa frase y que no se le dé vuelta la gente que finalmente lo pone en el cargo. Gracias por este tiempo, yo sé que la tarea es mucha y que no va a ser la última vez que estemos charlando de este tema. Te mandamos un abrazo grande. Dani, muchas gracias y realmente invito a todos y todas, en nuestro sitio web tenemos muchos recursos, incluso en español, que pueden ayudar a combatir esta alza en antisemitismo que estuvimos charlando y tenemos que trabajar juntos y juntas. Muchas gracias y Shabbat Shalom, ojalá sea un fin de semana con buenas noticias. Shabbat Shalom para vos. Allí está Marina Rosenberg. Ella estaba trabajando, la hemos conocido más que nada, trabajando como embajadora aquí en Chile, embajadora de Israel. Ahora está como vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Anti-Defamation League, de la Liga Antidifamación. Busquen los que quieren, como decía ella, información, recursos. Búsquenlo como ADL, Anti-Defamation League, ADL en las redes. Nosotros seguimos.